Los nacionalistas canarios, es decir, en nombre de Coalición Canaria, doña Ana Oramas, y en nombre de Nueva Canarias, este que le habla, tenemos que hacer una primera referencia a la defensa de este presupuesto que realizó ayer el señor Montoro en esta Cámara. Mire, señor Montoro, yo no sé si la autosatisfacción que manifestó con estos presupuestos, con el trabajo del Gobierno, con la evolución de la realidad, realmente no ha captado usted que es ofensiva para la inmensa mayoría de la población, ofende a los jóvenes que con el nivel de preparación mayor de la historia española no ven futuro, ofende a los pensionistas que ya han visto disminuida su capacidad de consumo y que ven en el alero clarísimamente la actualización de sus pensiones y más aún el incremento. Y desde luego ofende a los usuarios de los servicios públicos cuando se dice aquí que estos presupuestos son los más sociales de la historia democrática española, confundiendo los efectos contables con la realidad. Como dice un buen amigo mío, estos presupuestos tienen más efectos especiales que las películas del señor Spielberg. Mire, en el debate del presupuesto anterior le dijimos que esto era un error y que esta concepción que ustedes sostienen es un error que mantienen en los del 2013 por la sencilla razón de que la evidencia demuestra con absoluta claridad que con este tipo de políticas lo que se genera es menor actividad económica, se incrementa el paro, se produce en definitiva mayor sufrimiento para la inmensa mayoría de la gente, deteriora gravemente las clases trabajadoras y a las clases medias, como se demuestra palmariamente día a día. Unos presupuestos que están sustentados, y no voy a extenderme porque ya se lo ha dicho aquí todo el mundo, sobre datos macroeconómicos falsos. Datos macroeconómicos que usted no puede defender porque es que están contrastados absolutamente por todo Quisqui. Es decir, desde los analistas hasta economistas relevantes, los institutos económicos, media humanidad le ha dicho que usted no cumple con este objetivo de déficit, que es imposible que usted incremente los ingresos y disminuya los gastos en un escenario como este. Realmente esto nos induce a pensar que las razones de la elaboración de este presupuesto no son económicas, no son el producto de un análisis económico, son pura ideología. Son el resultado de una concepción que nosotros entendemos neoliberal de la forma de entender las cosas y la forma de entender las políticas públicas. Por lo tanto, este es un presupuesto que no es inevitable. Este es el presupuesto del Partido Popular. Y a mí, lógicamente, usted dirá mucha honra y yo le diré sí, pero es un presupuesto que responde a eso. No es el único presupuesto posible, por supuesto. Se sustenta en este principio neoliberal de que la austeridad es expansiva. Ya sé que usted se puso la tirita ayer antes de este debate, pero mire, la austeridad no es expansiva. Esto es una afirmación insostenible. Es que no es posible andar recortando y pretender crecer, pretender que crezca la economía o que crezca el empleo. Esto sencillamente es imposible. Y por supuesto cumple con el ideario neoliberal: gobiernos pequeñitos que molesten poco los mercados, servicios públicos pequeñitos porque eso no es un derecho desde su concepción, sino algo que hay que ir acotando y ya está bien de que todo el mundo tenga derecho a lo mismo. Esto es, ¿qué es esto de que los mercados no sean los que se regulen? Recuerda lo que le dije, lo de la mano invisible de don Adam Smith, sigue siendo invisible la mano. Los mercados no son capaces de sacarnos de esta situación y por lo tanto lo que no es razonable es un sometimiento de la política a los dictados de los mercados, que es lo que realmente está ocurriendo en este momento en el Estado español y es justamente la política del núcleo duro de la Unión Europea. De forma que ¿quiénes se benefician por este presupuesto? Pues los bancos y las grandes entidades financieras, las grandes fortunas y los evasores fiscales. Pero si es que estos son los únicos beneficios de estos presupuestos están en esos sectores. Mire, esto es, se lo hemos dicho muchas veces, fortaleza con los débiles y debilidad con los fuertes. Mala manera de defender el interés general. Por cierto, en la Unión Europea no nos va bien, no nos hacen caso, pero si no ganamos una.
Es decir, es que no hay decisión que no se tome por parte del Gobierno de España que no acabe siendo refutada, si no es al día siguiente, es al otro, por la señora Merkel en persona o por un representante de la señora Merkel. De forma que al final lo que seguimos teniendo es un Banco Central Europeo que lo que ha hecho ha sido permitir los escandalosos intereses que van a cobrar las grandes entidades financieras y las grandes entidades bancarias, especialmente alemanas, por cierto, de una forma que es ciertamente obscena. Los intereses que se cobran son obscenos y nos preocupa extraordinariamente que al presidente del Gobierno de España le haya parecido que en este caso 40.000 millones de euros tampoco es tanta cosa para pagar los intereses de la deuda. Imagínese. De forma que todo esto para no cumplir con los objetivos del déficit. Pues ya sabemos lo que quiere decir este presupuesto. Este presupuesto es papel mojado, porque cuando usted no cumpla con los objetivos de déficit, usted tendrá que hacer nuevos recortes, porque esa es la lógica en la que usted nos ha metido. De forma que nosotros no podemos compartir esta filosofía y así lo tenemos que expresar. Y desde la óptica canaria, yo no sé si hemos conseguido que se le quede grabada a esta Cámara la cifra de ya 33% de paro y evolucionando hacia el 35%, que es a donde vamos a llegar, con los mayores índices de pobreza del Estado que lamentablemente han ocupado primeras páginas de periódicos de difusión estatal. La respuesta de este gobierno con Canarias, pues mayor desviación todavía en inversión per cápita de la media del Estado español, 233 euros para el Estado, 170 euros para los residentes en Canarias. O convenios de infraestructuras absolutamente determinantes para generar economía, de 207 millones de euros a 54 millones de euros. Mire, un maltrato a Canarias que a nosotros nos cuesta creernos que esté relacionado con lo que empieza a decir mucha gente, y es con que el Partido Popular no forme parte hoy del Gobierno de Canarias, como se demostró en su momento por la agresividad con la que se produjeron. Nos negamos a creer que se trate de una especie de venganza de esa naturaleza. Pero le tenemos que decir que es que no es razonable. Yo le voy a poner dos ejemplos solo. 33% de paro. Plan Integral de Empleo de Canarias, 42 millones de euros en el año 2012. 10 millones de euros en los presupuestos del año 2013. ¿Usted me puede explicar cómo es posible decirle a los canarios que eso es lo razonable? Pues usted no se da cuenta que esto es ofensivo. De 42 millones de euros a 10, el Plan Integral de Empleo con el 33% de paro. Sinceramente entenderá usted que no estemos para demasiadas bromas con este asunto. Y le voy a contar lo de la desalación de agua. Mire, yo no sé si se me entiende cuando digo que la desalación de agua es la vida para Canarias, la vida, como ha demostrado su historia reciente. Hemos evolucionado de 17 millones de euros en el año 2009 a 0 millones de euros en este presupuesto. Pero ¿sabe lo que ha ocurrido después? Que en una suerte de nuevo Ministerio de los Territorios de Ultramar que parece representar el ministro canario de este gobierno, resulta ser que dice que van a aparecer 4 millones de euros. Fíjese, el símil es el siguiente: usted le da a alguien una pedrada en la cabeza, le abre una brecha de 17 centímetros y luego le pone una tirita que cubre el 4%, 4 centímetros de la brecha. Yo no sé si se entiende esto bien. No es aceptable que una ayuda que está en el régimen económico y fiscal de Canarias, que reconoce la Unión Europea, que reconoce todo Guiji menos el Gobierno de España en momentos tan duros como los que estamos atravesando, no vamos a aceptar una autoenmienda del Partido Popular de 4 millones de euros en desalación de agua, porque lo que faltaba eran engaños. Por lo tanto, nosotros defenderemos pormenorizadamente las enmiendas al articulado, porque sospechamos que no va a prosperar esta enmienda a la totalidad que presentamos hoy. Mire, lo que sí que hay es una evidencia para concluir. Este gobierno hace lo contrario de lo que comprometió en su campaña electoral. Este es un gobierno que en realidad está en una especie de fraude electoral que cuestiona su credibilidad. Esto merecería en realidad unas elecciones anticipadas, ¿sabe para qué? Para que ustedes tuviesen
la oportunidad de explicar de verdad su programa, a ver qué resultado tendrían. Sin embargo, permítame que termine con un chascarrillo. En ese caso dudo mucho que el candidato a la presidencia fue el mismo que se presentó en las pasadas elecciones, porque, como sabe, ya se ha autonominado algún que otro al que le ha ido bien en las recientes elecciones autonómicas, en concreto en Galicia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señorías.